Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Hay dos lugares claves en el libro de Apocalipsis a donde se usa la expresión la paciencia de los santos. Y esta es una de esas referencias. Noten Apocalipsis 13, 10. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, no tenemos tiempo de analizar todo el contexto de este versículo, así que solamente les voy a hacer una corta referencia. Los versículos 1 al 10, que vienen antes de este versículo que leímos, hablan del periodo de dominio de un poder que se llama la bestia, que persiguió a los santos de Dios y mató a los seguidores de Cristo. El versículo 11 al 18, que siguen a este versículo, hablan de una segunda bestia que va a perseguir también de una forma acérrima al pueblo de Dios en los últimos días. Es decir, este versículo es el puente entre las dos bestias. La primera bestia, que es llevada en cautividad y que es muerta a cuchillo, y la segunda bestia que se levanta de la tierra. Entre esas dos bestias que persiguen al pueblo de Dios, Dios coloca esta parte donde dice: aquí está la paciencia de los santos y la fe de esas mismas personas que se denotan como los santos. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 12, otra referencia a la misma frase. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Nuevamente la misma frase. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. Ahora, Apocalipsis 14, 12 se encuentra al final de los mensajes de los tres ángeles. Al mero final. Lo cual significa que tiene que ser muy importante, porque es el clímax de estos mensajes. Así que noten los dos lugares claves a donde se menciona la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Entre las dos bestias perseguidoras y al final de los mensajes de los tres ángeles. Obviamente, la paciencia de los santos es de crucial importancia en estos últimos días. Ahora, para explicar esta frase, la paciencia de los santos, quisiera hacerlo empleando una parábola de Jesús. Y dicho sea de paso, el libro de Apocalipsis es el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Así que si Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo, ¿podemos usar también una parábola de Jesucristo para explicar Apocalipsis? Claro que sí. Ahora, la parábola a la cual me refiero es Lucas, el capítulo 18. San Lucas, el capítulo 18, y vamos a estudiar los versículos 1 al 8 para ver qué significa esta frase, la paciencia de los santos. En el versículo 1, Jesús explica la lección central que Él quiere que nosotros comprendamos de esta parábola. Es decir, es el meollo, la lección central, el punto principal que Él quiere que nosotros comprendamos. Dice allí en el versículo 1, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Eso se puede traducir también que es necesario orar siempre y nunca rendirse. Nunca darse por vencido. Es decir, hay que orar, como dice el apóstol Pablo, sin cesar.
¿Cuál es la lección central de la parábola? De que debemos orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar. Ahora vamos a notar que esta parábola tiene un contexto muy interesante en unos momentos, pero vamos a analizar la parábola. Versículo 2, diciendo, había un juez en una ciudad, y dice que este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, podríamos decir que este juez era ateo, porque parece que no creía en la existencia de Dios, ni temía a Dios, y además de eso era insensible a las necesidades de los seres humanos. Dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre, es decir, no le iba ni le venía lo que tenía que ver con Dios, ni lo que tenía que ver con el hombre tampoco. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda. Ahora es interesante notar que en esta historia la viuda está sola. No tiene hijos que defiendan su causa. No tiene posesiones. No tiene ninguna esperanza de que se le haga justicia, al menos que este juez le haga justicia. En otras palabras, lo que probablemente sucedió es que a esta mujer se le murió el esposo. Y el esposo le debía dinero a un acreedor. Y cuando el esposo murió, el acreedor dijo, bueno, él murió debiéndome todo este dinero, así que el acreedor le quitó todo lo que la viuda tenía y la dejó en la calle. De tal manera que la viuda, como decimos aquí, no tenía ni siquiera dónde caerse muerta. Destituida de sus posesiones, sin esperanza, sin hijos, sin dinero, sin amigos, sin esposo. Sus esperanzas radicaban en el juez. Ahora, noten lo que sigue diciendo en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Ahora, cuando dice venía a él, la traducción podría ser un poquito más fuerte, porque en realidad en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, dice que seguía viniendo a él. Es decir, no vino a él una vez ni dos veces, sino constantemente venía a él. Es decir, era perseverante, era persistente, insistente. Es decir, tenía una paciencia activa, insistiendo a este juez. Seguía viniendo a él. Ahora, quiero que noten que en el versículo 3 hay otro personaje. Hemos visto hasta ahora dos personajes. Uno, el juez. Dos, la viuda. Y ahora 3, va a haber otro personaje. Dice en el versículo 3 nuevamente, había también en aquella ciudad una viuda, la cual continuamente venía a él diciendo, hazme justicia de mi ¿qué? Hazme justicia de mi adversario. Ahora, ¿qué había hecho el adversario? Le había quitado todo lo que su esposo le había dejado. La había dejado en la calle. Es decir, él es el enemigo, el adversario. La palabra griega es la palabra antidikon. Anti, contra. Dikon, justicia. Es decir, el que estaba contra la justicia. El que estaba en contra de hacerle justicia a esta viuda. Y sin embargo dice que la viuda, a pesar de que su adversario le quitó todo, persistente, perseverante, insistente, seguía viniendo al juez. Pero la Biblia dice que el juez no respondió por largo tiempo. Es decir, hubo una demora en cumplir el juez lo que la viuda le pedía. Note lo que dice el versículo 4. Pero él no quiso por algún tiempo. Yo pregunto, ¿la persistencia de esa viuda fue probada? ¿Hubiera sido fácil para ella rendirse
Es decir, he ido tantas veces, he rogado tantas veces que se me haga justicia. Este adversario que no quiere que se haga justicia me ha quitado todo, ni para qué voy a ese juez. Pero ella insistió, persistió con perseverancia, fue a ese juez. Y por algún tiempo el juez se demoró en darle lo que ella estaba pidiendo. Pero luego sucede algo interesante, versículo 4 nuevamente. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta. Es decir, es fastidiosa. Ya tengo que quitármela de encima. Porque viene y viene y viene y viene y cansa. Y es importante esto, porque vamos a encontrar que el juez representa a Dios. Y usted dice, ¿cómo es que un juez como este puede representar a Dios? ¿Acaso Dios nos responde por quitarnos de encima? Bueno, vamos a ver en unos momentos qué significa esto. Versículo 5, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Lo que quiere decir esto, y me muela, es que no me agote la paciencia. Es decir, que no me siga cansando la vida. Es lo que está diciendo el juez. Así que dice en el versículo 5 que el juez le hizo ¿qué cosa? El juez le hizo justicia. Ahora, ¿por qué dio Jesús esta parábola tan interesante? No hemos terminado de estudiarla, dicho sea de paso, porque ahora vamos a la aplicación de la parábola. Si ustedes leen los versículos que vienen al final de Lucas 17, los que vienen inmediatamente antes de esta parábola, van a encontrar que Jesús está hablando de la segunda venida. Es decir, los versículos anteriores, Jesús está hablando de su segunda venida. Y la parábola termina con Jesús haciendo la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, lo que viene antes y lo que viene después tiene que ver ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. Es decir, esta parábola se aplica especialmente a aquellos que están viviendo ¿cuándo? En los últimos momentos de la historia del planeta Tierra, cuando Cristo vaya a venir. Porque la parábola termina: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Una fe como la que tiene esta mujer. Permítanme leerles una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113, para que ustedes vean que la sierva del Señor lo tenía muy claro. Dice ella: Cristo había estado hablando del período que habría de preceder inmediatamente a su segunda venida y de los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial a ese tiempo, ¿cuál tiempo? Los peligros por los cuales debían pasar sus discípulos inmediatamente antes de ¿qué? De su segunda venida. Dice, con referencia especial a ese tiempo, relató la parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Es decir, esta parábola fue escrita especialmente ¿para quiénes? Para nosotros, que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia del planeta Tierra. Ahora, ¿qué significa esta parábola? Bueno, vamos a mirar los símbolos. Hablemos en primer lugar de la viuda. Obviamente la viuda es una mujer. Ahora, ¿qué representa una mujer en la Biblia? Una mujer representa la iglesia. Y una mujer que es viuda representa una iglesia que está ¿qué? En gran necesidad. ¿Destituida de qué? Aparentemente de esposo. ¿Destituida de dinero? ¿Destituida de casas? ¿Destituida de amigos? ¿Destituida aún de libertad? Una iglesia que está en extremo apuro.
Por eso se expresa a la iglesia no como una mujer, sino como una ¿qué? Como una viuda. Y dicho sea de paso, ¿saben ustedes lo que representa esta viuda? La parábola lo dice. Noten lo que dice el capítulo 18 y el versículo 7. Y Dios no hará justicia. ¿A quién representa el juez? Ahí lo dice Jesús. ¿El juez representa a quién? A Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo es que el juez puede representar a Dios? Si este juez por mucho tiempo no quiso contestar, no temía a Dios ni respetaba a hombre, y finalmente le dio lo que la viuda pedía, no porque la quería o porque quería hacerle justicia, sino por quitársela de encima. ¿Cómo es que un juez con esas características puede representar a Dios? La respuesta es que Jesús no está tanto comparando los dos jueces como contrastando a los dos jueces. Lo que está diciendo Jesús es esto: si un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres contesta finalmente, después de una demora, la plegaria de una viuda, ¿cuánto más Dios contestará nuestras plegarias aun cuando se demore, no por quitarnos de encima, sino porque nos ama? Es decir, esta es una parábola que hay que entenderla a la luz de cuánto más. Ahora, noten nuevamente lo que dice el versículo 7. Y Dios no hará justicia ¿a quiénes? Oh, a sus escogidos. ¿Qué representa la viuda? A sus escogidos. Ahora, ¿saben ustedes especialmente cuando Jesús habla de los escogidos, de qué época de la historia del mundo está hablando? Vamos al Mateo, el capítulo 24. Mateo 24, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Ustedes conocen este texto, Mateo 24 y el versículo 23 y 24. Hablando del gran engaño final de Satanás. Dice, entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Está hablando del final, ¿verdad? De la historia. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo especialmente viven los escogidos? En el último momento de la historia del planeta Tierra. Es decir, la viuda representa a los escogidos. El juez representa ¿a quién? A Dios. Siempre recordando que hay que aplicar la regla cuanto más a Dios. ¿Entendieron ese punto? Ahora, en la historia tenemos también un antídicos. Un adversario. ¿Qué representa el adversario? Vayan conmigo a un texto que usa la idéntica palabra griega. Vayan conmigo a Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8. Y ustedes conocen este texto de memoria. Oigo a algunos ya repitiéndolo. Dice, sed templados y velad, porque vuestro antídicos, pues vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? A quien devore. Ahora sabemos qué representan los símbolos. El juez es ¿quién? Dios. La viuda es los escogidos. ¿Y cuándo viven esos escogidos? Al mero final de la historia. ¿Y quién es el adversario que le quitó todo a la viuda? O a la iglesia.
Satanás. Yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿los hijos de Dios en los últimos días van a perder todo lo que tienen? ¿Sí o no? Sí, Señor. Casas, dinero, familiares, amigos, libertad y algunos inclusive la vida. Lo dice en Apocalipsis 13, la segunda bestia obliga a todos a adorar la imagen de la bestia. Y el que no adore, sea ¿qué? Muerto. Pregunto, ¿va a pasar el pueblo de Dios por una situación semejante a la de esta viuda? Donde no van a tener donde caerse muertos. Porque el antídico les ha quitado todo. Claro que sí. Ahora la pregunta surge, ¿dónde radica la única esperanza de los escogidos? En el juez. En el juez. Pero ahora escuchen bien. ¿El juez va a escuchar las plegarias del pueblo inmediatamente? Volvamos otra vez a la parábola en Lucas 18. Ya veo sonrisas. Dice, ya veo lo que quiere decir esta parábola. Porque los escogidos son la viuda. ¿Y qué actitud tenía la viuda? Oró una vez y cuando el juez no le hizo lo que ella pedía, no, ni para qué. ¿Ah? ¿Qué va? ¿Tenía paciencia? Escuchen bien, la palabra paciencia aquí es la palabra griega hupomoné. ¿Sabe lo que significa hupomoné? Es la misma palabra que se traduce en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare. Es decir, se puede traducir Apocalipsis 13:10 y Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, los escogidos tendrán una fe insistente, persistente, inquebrantable, perseverante, yendo a Dios el juez y pidiendo que se les haga ¿qué? Justicia por lo que les ha hecho su adversario, en quitarle todo lo que tienen. Ahora escuchen bien, esta escena ha sucedido antes. Hay, por ejemplo, la historia de un gran mártir que murió alrededor del año 1215 de la era cristiana. Su nombre era Juan Hus. Porque creía diferente que la iglesia, porque enseñaba que los laicos deberían leer la Biblia. La iglesia se lo entregó al poder civil y el poder civil lo llevó, lo amarró en una estaca, lo rodeó de leña, prendió la leña y murió incinerado. Murió cantando. Yo pregunto, ¿fue justo eso? ¿Ah? ¡No! Ustedes leen Apocalipsis 6, 9 al 11. Habla de unas almas que están debajo del altar, que claman a Dios y dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que la derraman sobre la tierra? La sangre de Abel también que clamó, porque se había hecho una grande ¿qué? Injusticia. Pero la respuesta se ha demorado mucho. Sí. Y saben ustedes, durante el tiempo de angustia de Jacob, la respuesta se demorará un buen rato. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Rendirnos. Ser como la viuda. Los escogidos van a perseverar. Dicho sea de paso, en Apocalipsis 17:14 habla de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. La misma palabra griega, escogidos, los que están con Él en Apocalipsis. Esos son los escogidos. Hermanos y hermanas, durante el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tendrá que vivir en este mundo sin intercesor. Aparentemente abandonados al enemigo.
pero clamarán a Dios como día y noche. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Vayan conmigo a Lucas 18, creo que están allí todavía. Noten el versículo 7. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que ¿qué? Que claman a Él como día y noche. No olviden eso. ¿Claman a Él cuándo? Día y noche. Ahora, esa palabra claman, hay muchas palabras en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento para clamar. Esta es la más fuerte. En realidad, esta palabra significa clamar con angustia o clamar con una ansiedad intensa. Es la palabra griega boao. Se usa, por ejemplo, en Mateo 27:46, donde Jesús dice que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó a gran voz, con angustia consumidora. Es la misma que se usa en Hechos 8:7, donde los apóstoles echaban a los demonios y los demonios salían gritando. Es la misma palabra que se usa en Lucas 9:38 para hablar de los enfermos que venían a Jesús clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, este clamor de los escogidos es un clamor angustioso. Es un clamor de ansiedad intensa. Porque están pasando por el tiempo de angustia. ¿Pueden ustedes recordar a un personaje en la Biblia que pasó por esta experiencia? Jacob es una ilustración perfecta de la viuda. ¿Han oído ustedes hablar del tiempo de angustia de Jacob? ¿Es esa una ilustración de la viuda? ¿O la viuda una ilustración de Jacob? Porque lo de la viuda fue escrito después. Claro que sí. ¿Usted recuerda la historia? Venía Esaú con 400 hombres, el hermano de Jacob, que lo odiaba porque le había robado la primogenitura, para destruirlo. Y Jacob iba con su familia, con sus siervos, regresando nuevamente a su casa. Y dice que se va al otro lado del río, Jaboc, y derrama su corazón a Dios en oración. Él quiere tener la certeza de que el pecado que cometió 20 años antes ha sido perdonado. ¿Saben ustedes cuál es el problema? El problema no es con el perdón de Dios. El problema es que nosotros estemos dispuestos de aceptar el perdón de Dios. Una vez vino una señorita, me dice, pastor, tengo este pecado que cometí y no me lo puedo sacar de la mente. Me recrimina, me molesta la conciencia. Le dije, bueno, ¿te arrepentiste de ese pecado? Sí, pastor. ¿Lo confesaste a Dios? Claro que lo confesé. Le dije, entonces estás perdonada. Dice, ay, pastor, pero no me siento perdonada. Los sentimientos nada tienen que ver con eso. Si Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hay que aceptarlo porque lo dice, no porque lo sentimos. Porque cuando usted dice, ay, no lo siento, entonces usted está dudando de la palabra de Dios. Usted está diciendo que Dios no puede cumplir su promesa. Así que Jacob, 20 años después, todavía diciéndole a Dios, ay Señor, perdóname lo que hice hace 20 años. Se había llevado esa carga por 20 años. Y de repente, dice la Biblia, que vino un personaje y empezó a luchar con Jacob. ¿Y lucharon cuánto tiempo? Toda la noche. ¿Ustedes creen que Jacob tenía los músculos cansados ya después de unas cuantas horas? Y finalmente dice, no, yo me rindo, ¿ya para qué? ¿Ah? ¿Qué va? Sigue luchando toda la noche, luchando. Hasta el amanecer del día. Y al amanecer, él sabe que está peleando ya no con un luchador común y corriente. Él sabe que está luchando con el ángel de Jehová. Pues usted sabe, el ángel de Jehová le toca el muslo y queda descoyuntado. Y Jacob lo agarra, a pesar de que estaba agotado indudablemente, deshidratado para este tiempo. Y el ángel le dice, déjame ir, porque raya el alba. Jacob dice, nada, no te suelto. Le dije, déjame ir, no te dejo ir.
hasta que me bendigas no te dejo. ¿Qué clase de paciencia tenía Jacob? Te enseña la paciencia de los santos, porque oraba sin cesar, clamaba sin soltar el brazo de Dios. Y finalmente el ángel lo bendice y le dice: ya tu nombre no será más llamado Jacob, suplantador, sino que tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con los hombres y has luchado con Dios y has prevalecido porque perseveraste. Esa es la clase de fe que va a necesitar el pueblo de Dios cuando los impíos se levanten para destruirlos. En el tiempo de angustia dirán: no soltaré tu brazo hasta que me des la seguridad de tu perdón, la seguridad de tu aceptación y la seguridad de que tú me vas a vengar de mi adversario, como hiciste con Jacob. ¿Saben ustedes? Hay otros ejemplos en la Biblia de esto. Tenemos la experiencia de Job. ¿Ustedes recuerdan? Yo prediqué un sermón sobre Job aquí hace año y 3 meses. El último tema. ¿Cuánto se demoró Dios para contestar las preguntas de Job? Enseguida Dios le contestó, ¿verdad? Dijo: oh, Job, el problema tuyo es con Leviatán, no te preocupes, ya te voy a devolver 2 veces más de lo que tenías antes, de lo que te quitó este monstruo. Yo pregunto, ¿Satán era el antídicos? ¿Le quitó todo? ¿Pasó Job el tiempo de angustia? Claro que sí. ¿Y qué hizo Job? ¿Soltó el brazo de Dios? No, Job dijo: aunque me matare, todavía confiaré en él. No te soltaré, yo sé que mi Redentor vive. En la crisis y en la tribulación, este tiempo de angustia de Job, Job hizo lo que hizo Jacob. Dijo: no te soltaré hasta que ¿qué? Hasta que me des la seguridad de tu presencia y de tu bendición. Por esa experiencia pasará el pueblo de Dios. ¿Cuándo creen ustedes que nosotros vamos a desarrollar esa clase de paciencia? De repente, en el tiempo de angustia, viene la emergencia, decimos: ahora vamos a desarrollar la paciencia de los santos. No. ¿Cuándo se aprende? Ahora, sí, porque el problema es que muchos adventistas, miren, nos ofendemos por cosas tan pequeñas y nos vamos de la iglesia por cosas tan insignificantes. ¿No es así? Ah, no, ese hermano me ofendió, yo no vuelvo más a esa iglesia. Hermano y hermana, si usted se va de la iglesia por eso, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas grandes? Si usted cae en cosas insignificantes, ¿qué le hace pensar que va a estar firme cuando vengan las pruebas grandes? Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Dicho sea de paso, Jeremías 12:5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Es decir, si no pasan las pruebas pequeñas, ¿qué te hace pensar que vas a pasar? ¿Qué cosa? Las pruebas grandes. Yo pregunto entonces, ¿va a haber una demora en la respuesta de Dios a los escogidos? Permítame leerles unas citas aquí. Estas citas son del conflicto de los siglos, el capítulo sobre el tiempo de angustia de Jacob. Esta es la página 688, escuchen. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos, es decir, los mismos escogidos que están pasando por el tiempo de angustia, ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. Y luego nota la siguiente expresión: de día y de noche claman a Dios para que los libre. ¿De dónde viene esa expresión de día y de noche claman a Dios para que los libre? De la parábola de la viuda. Los malos se jactan, como indudablemente se jactaba este Antídicos. El juez no te oye, ¿verdad?
Estás perdiendo el tiempo que vayas para que te haga justicia. Ríndete. Sigue diciendo ella, los malos se jactan y se oye este grito de burla. ¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? Aquí hay otra, página 692. Gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Gloriosa será la ¿qué? La liberación de los que han esperado pacientemente. En la página 693, la sierva de Dios describe cómo los impíos van a rodear a los hijos de Dios en todo el mundo. Y fíjense lo que ella dice en cuanto a la liberación del pueblo de Dios. Dice, entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. ¿De dónde sacó la hermana Guay eso? Librar a sus escogidos. De la parábola de la viuda. Aquí hay otra, página 676. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. Por eso la Biblia habla de la prueba por la cual pasamos o pasaremos como el oro refinado en fuego. ¿Sabe usted lo que pasa cuando el oro se afina en fuego? ¿Sabe? Cuando sacan el oro, no solamente hay oro, sino hay ¿qué? Toda clase de escoria, piedras. Pero el fuego es tan ardiente, tan caliente, que el fuego quema inclusive ¿qué? Las piedras y la escoria. Y cuando sale al otro lado del horno el oro, ¿sale qué? Oro puro. ¿Por qué permite Dios que nosotros pasemos por esta prueba que viene sobre el mundo? Porque cuando nosotros pasemos por esta prueba y salgamos al otro lado de la tribulación, tendremos un carácter de oro puro, sin la escoria del mundo. ¿Saben que la sierva de Dios dice que pasaremos por el horno de la aflicción? Y ahora yo voy a inventar una palabra. Creo que no existe en español. Lo que pasa es que a veces cuando se traduce a la hermana White, se le traduce de una forma, tratando de acomodarlo lo mejor al idioma español. Pero ella dice que pasan por el horno de fuego porque su terrenalidad necesita ser consumida. La traducción dice mundanalidad. Pero mundanalidad indica de que ellos son medio mundanos, que el corazón es medio mundano. ¿Cómo es que se va a consumir en el tiempo de angustia? Después del cierre de gracia, se va a consumir mundanalidad. ¿Cómo es que ellos tienen mundanalidad? La palabra que usa la sierva de Dios no es mundanalidad, sino terrenalidad. Es decir, todo vínculo de los hijos de Dios con este mundo tiene que ser quebrado. De tal manera que estemos listos para la sociedad celestial. Es decir, totalmente desconectados de todo lo conectado con el planeta Tierra. La terrenalidad, lo que nos ata a la tierra, completamente consumido, para que podamos estar listos para entrar a la ciudad celestial, como Enoc. Otra cita, página 677. Escuchen esto. Hablando de los que sirven a Dios, de los escogidos, su fe no decae porque sus oraciones no reciben inmediata contestación. ¿Escucharon eso? Su fe no decae porque sus oraciones no reciben inmediata contestación. ¿Qué historia ilustra eso? La parábola de la viuda. Aunque sufren, escuchen, la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar.
echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Esa fe hay que desarrollarla ahora, hermanos y hermanas, porque entonces será demasiado tarde. Miren, la única forma como nosotros confiamos en Dios es porque conocemos a Dios, y la única forma de conocer a Dios es pasando tiempo con Dios. ¿No es así? ¿Y cómo pasamos tiempo con Dios? En la oración. ¿Qué más? En el estudio de la palabra. ¿Qué más? En el canto. ¿Qué más? Testificando por Cristo. Porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Hay que reavivar, en otras palabras, la fe y desarrollar la paciencia. Leo una última cita del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos 6, 88 y 89. Aquí la sierva de Dios directamente cita la parábola. Dice ella: si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro, pero tienen que esperar un poco más. La misma dilación o demora, que es tan penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones. La demora es la mejor respuesta a las oraciones. Saben que cuando nosotros le hablamos a Dios, Dios puede contestar de diferentes maneras. Lo que pasa es que Dios, cuando no nos da lo que pedimos, decimos que no nos contestó. Pero cuando pedimos, Dios puede decir sí, Dios puede decir no, o puede decir todavía no. Sigue diciendo: mientras procuran esperar que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor a los elegidos. Y luego viene la cita: ¿y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que defenderá su causa presto. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El tiempo se avecina cuando se va a cumplir este tiempo del cual hemos hablado en esta noche. Y vamos a necesitar, hermanos y hermanas, esa paciencia de los santos. Esa fe y confianza inquebrantable en Dios, aun cuando no lo sentimos. Aun cuando no creemos que está presente, hay que confiar. Quiero terminar mencionándoles al Señor Jesús y la experiencia por la cual pasó Él. Saben que si ustedes van al Salmo 22, 1 y 2, van a ver que el Salmo comienza con las siguientes palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz, escritas 1000 años antes. Y luego el versículo 2 dice que este mismo personaje clama a Dios día y noche. ¿Quién más es una ilustración de la paciencia de la viuda? Jesús. Padre, que pase esta copa de mí. No obstante, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. 3 veces. Y en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Saben que la sierva del Señor dice en el libro deseado de todas las gentes que Jesús no podía sentir ni podía ver a su Padre. Pensaba que la carga del pecado que llevaba era tan grande que la separación de su Padre iba a ser eterna.
por lo que sentía, por lo que veía, por lo que oía, por lo que decían sus sentidos, hermanos y hermanas, debería haber cedido su fe de una vez por todas. Pero saben que Jesús, a pesar de que no sintió a su Padre, el ambiente le decía que su Padre no estaba. El Padre le había prometido que si él era fiel, él iba a estar con él hasta el fin de la prueba. Es decir, Jesús confió no en lo que vio, ni en lo que oyó, ni en lo que sintió. Confió en la promesa de su Padre. Y tenemos lindas promesas cuando pasemos por este tiempo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nunca, nunca te dejaré, nunca, nunca te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, aunque no lo sintamos, aferrémonos a Él. Aprendamos ahora en tiempos fáciles a confiar en Dios, a tener esa fe perseverante, inquebrantable de la viuda, donde venimos a Dios y Dios, a pesar de una demora, finalmente responderá a los anhelos de nuestro corazón. Y nunca rendirse, nunca darse por vencido. Es decir, hay que orar, como dice el apóstol Pablo, sin cesar. ¿Cuál es la lección central de la parábola? De que debemos orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar. Ahora vamos a notar que esta parábola tiene un contexto muy interesante en unos momentos, pero vamos a analizar la parábola. Versículo 2, diciendo, había un juez en una ciudad, y dice que este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, podríamos decir que este juez era ateo, porque parece que no creía en la existencia de Dios, ni temía a Dios. Y además de eso, era insensible a las necesidades de los seres humanos. Dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, no le iba ni le venía lo que tenía que ver con Dios, ni lo que tenía que ver con el hombre tampoco. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda. Ahora es interesante notar que en esta historia, la viuda persiguen al pueblo de Dios. Dios coloca esta parte donde dice, aquí está la paciencia de los santos y la fe de esas mismas personas que se denotan como los santos. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 12, otra referencia a la misma frase. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Nuevamente la misma frase. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. Ahora, Apocalipsis 14, 12 se encuentra al final de los mensajes de los tres ángeles. Al mero final. Lo cual significa que tiene que ser muy importante, porque es el clímax de estos mensajes. Así que noten los dos lugares claves a donde se menciona la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Entre las dos bestias perseguidoras y al final de los mensajes de los tres ángeles. Obviamente, la paciencia de los santos es de crucial importancia en estos últimos días.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Hay dos lugares claves en el libro de Apocalipsis a donde se usa la expresión la paciencia de los santos. Y esta es una de esas referencias. Noten Apocalipsis 13, 10. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, no tenemos tiempo de analizar todo el contexto de este versículo, así que solamente les voy a hacer una corta referencia. Los versículos 1 al 10, que vienen antes de este versículo que leímos, hablan del periodo de dominio de un poder que se llama la bestia, que persiguió a los santos de Dios y mató a los seguidores de Cristo. El versículo 11 al 18, que siguen a este versículo, hablan de una segunda bestia que va a perseguir también de una forma acérrima al pueblo de Dios en los últimos días. Es decir, este versículo es el puente entre las dos bestias. La primera bestia, que es llevada en cautividad y que es muerta a cuchillo, y la segunda bestia que se levanta de la tierra. Entre esas dos bestias, que para explicar esta frase, la paciencia de los santos, quisiera hacerlo empleando una parábola de Jesús. Y dicho sea de paso, el libro de Apocalipsis es el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Así que si Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo, ¿podemos usar también una parábola de Jesucristo para explicar Apocalipsis? Claro que sí. Ahora, la parábola a la cual me refiero es Lucas, el capítulo 18. San Lucas, el capítulo 18, y vamos a estudiar los versículos 1 al 8 para ver qué significa esta frase, la paciencia de los santos. En el versículo 1, Jesús explica la lección central que Él quiere que nosotros comprendamos de esta parábola. Es decir, es el meollo, la lección central, el punto principal que Él quiere que nosotros comprendamos. Dice allí en el versículo 1, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Eso se puede traducir también que es necesario orar siempre